Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Son 3 lecturas que haremos. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Versículo 1. ¿Listos? Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque, por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria respondió: bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Jeremías capítulo 1. Versículo 4. Jeremías 1:4. La palabra del Señor vino a mí: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego exclamó el Señor, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Marcos capítulo 11, versículo 27. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así?
Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó Jesús. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús: no sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Señor, ayúdanos esta noche a entender el tema de la autoridad. Porque ciertamente debe haber autoridad, pues tú no eres patrocinador de anarquías ni desórdenes, sino de orden. Y en todo orden hay autoridad. Pero enséñanos qué autoridad es la que Jesús propone desde su relación con el Padre, desde el reino, desde el Evangelio. Y ayúdanos que en el ámbito en el que nos movamos y nos toque ejercer autoridad, la hagamos desde la práctica de Jesús. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados y amadas. La autoridad, una palabra tan complicada para muchos. Hay quienes que por una mala experiencia de la autoridad en su niñez tienen conflictos con la autoridad en sí. No con la persona que ejerce la autoridad, sino con la persona que ocupa el cargo de la autoridad. Y hay quienes tienen crisis con la autoridad por naturaleza. Y van por la vida sin reconocer ninguna autoridad. Y la ausencia de una autoridad es siempre un caos, un desorden, una anarquía. Por eso una cualidad de las personas que no les gusta reconocer una autoridad es que su vida es un desorden. Su vida es un caos. Su vida no tiene dirección. Su vida no tiene sentido. Porque necesitamos una dirección. Por eso la esencia del Evangelio es el discipulado. Alguien tiene que guiarlo. Alguien tiene que llevarlo. Tras de alguien usted tiene que ir. La vida cristiana no es ni anónima ni autónoma. La vida cristiana es seguimiento. La vida cristiana es ir en pos de. Y quien no aprende a ir en pos de, entonces lleva una vida que no acata directrices, ni escucha consejos, ni oye orientaciones, que cree saberlo todo, que cree entenderlo todo, y que nadie tiene que decirle nada. Y cae víctima de las locuras que puede vivir en un determinado momento, de las influencias negativas y de las orientaciones equivocadas. Porque en última instancia sí va a seguir a alguien, solamente que va a seguir al no indicado.
Sí va a ir en pos de alguien, pero es del que no debe ir, del que lo va a malorientar, del que lo va a perder, del que lo va a desorientar, del que lo va a confundir, del que lo va a empantanar en la vida. Por eso es fundamental el discipulado en la comunidad. ¿De quién usted aprende? ¿De quién se deja enseñar? ¿De quién recibe una directriz? ¿De quién recibe una instrucción, una conducción? Porque el camino de esa persona de la que usted se deja guiar será su camino. Y si esa persona, ni ella, como dice Jesús, si un ciego no puede guiar a otro ciego. Y si usted se está dejando guiar por la persona equivocada, usted cometerá todas las equivocaciones de esa persona. Y así hay muchos en la vida, y hay muchos cabezones aquí también, que se están dejando guiar por la persona equivocada. Están prestando su corazón y su oído a quien no tienen que hacerlo. La autoridad es fundamental, porque no creemos en el caos, creemos en el orden. Y Pablo será muy claro en 1 Corintios decir: hágase todo decentemente y en orden, porque Dios es Dios de orden, no es Dios de anarquías ni de desórdenes, es Dios de orden. Y parte de ese orden es establecer autoridades. Es un principio bíblico. Nos agrade, no nos agrade, nos guste, no nos guste. Por eso la persona que no se sujeta a nadie tampoco puede guiar a nadie. Es inútil para seguir, es inútil para guiar. Porque para aprender a ser guía, uno tiene que aprender primero a ser guiado. Para poder ser líder, uno tiene que ser primero discípulo. El Evangelio lo dice. Para ser maestro hay que ser primero discípulo. Pero hay quienes nunca aprenden a ser discípulos y nunca aprenden a ser maestros. Y nunca pasan de donde están. Quedan congelados en el proceso de crecimiento. Aquí pueden tener 5 años, 10 años, 20 años, pero el mismo no pasa de lo mismo. No hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay avance, no hay progreso, porque no hay discipulado. No hay aprendizaje. Toda persona que se somete a un discipulado, se somete a una disciplina, que es palabra dependiente de discipulado, disciplina, y fruto de esa disciplina es un crecimiento y un desarrollo sustancial. Quien tiene problemas con la autoridad todavía no ha entendido a Dios. Lo que hay que trazar, y es lo que buscamos en la palabra esta noche, es ¿qué autoridad es la que Jesús nos plantea? ¿Qué autoridad es la que Jesús construye? Porque la salida no es descartar la autoridad, la salida es buscar la autoridad en coherencia a Jesús. No es negar la autoridad, sino definir la autoridad que debemos experimentar desde la práctica de Jesús. En las 3 lecturas que hemos leído, la temática básica tiene que ver con autoridad. ¿Quiénes mueven la historia? Porque ese es el tema de la autoridad. La autoridad no es quien manda. La autoridad es quien hace que sucedan cosas.
La autoridad es quien desencadena realidades nuevas, porque la autoridad no es tanto una categoría de mando, sino una categoría que provoca realidades nuevas. Por eso siempre que se hable de la autoridad de Jesús, se va a hablar de la autoridad para reprender las olas. Es decir, hay un caos, Él tiene autoridad y fruto de eso llega la calma. Está un endemoniado, Jesús echa autoridad sobre él y el hombre queda libre. Entonces, la autoridad no es tanto una palabra que tenga que ver con mando, sino con la capacidad de crear condiciones constructivas en la vida de otra persona. Este es el tema. ¿Qué tanto mi vida construye la vida de otros? Allí entra el tema de la autoridad. La autoridad no tiene que ver con categorías, diríamos, niveles piramidales. Ese podría ser el poder. No, la autoridad tiene que ver con algo que viene de aquí adentro. Por eso la palabra griega exousia, que es la que traducirá el evangelio como autoridad, está compuesta de dos. Ek, que es desde adentro, y ousia, lo que es. Exousia es aquello que sale de aquí e impregna el exterior, provocando resultados y cambios positivos en el entorno. Esa persona tiene autoridad. ¿Me entienden esto? ¿Entienden esto o no, hermanito? Pues no se me quede. Hay quienes tienen poder pero no tienen autoridad. Eso les pasa a muchos que ocupan un cargo y quieren que el cargo mande. Y habrá gente que haga caso por el cargo, por respeto al cargo, pero sabe que la persona no tiene autoridad. Porque la autoridad es una capacidad que viene del interior, es algo que brota, que constriñe a los demás y los mueve, los empuja, los anima, los desarrolla. La autoridad no aplasta, la autoridad construye. La autoridad no atropella, la autoridad hace florecer la vida de otro. Y uno de los problemas que tenemos en la vida de la iglesia es gente que quiere dirigir la obra desde el poder y no desde la autoridad. Hay gente que quiere llevar adelante la obra desde el poder de un cargo y no desde una autoridad inspiracional. La autoridad inspira, el poder reprime. La autoridad hace soñar, hace visionar, crea utopías. El poder aplasta y crea escenarios frustrantes. En la vida social, como lo veremos en el Evangelio, así se maneja el poder. Y el problema surge cuando esa concepción del poder entra en la mente de muchos para querer llevar la obra de Dios bajo esa concepción, sin tener una capacidad para inspirar, para decir, no, esa persona es de Dios, tiene algo que mueve mi existencia. Siendo así, vámonos a la primera lectura. ¿Qué tenemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5? Bueno, lo que tenemos realmente es el tema de autoridad.
el tema de autoridad y el tema de poder, en torno a un personaje que ya es de todos conocidos, que se llama Naamán. Y aquí se va a comenzar a gestar la raíz que va a culminar en el Evangelio que vamos a leer al final, que leímos y que vamos a explicar al final. La autoridad será siempre la autoridad del servicio. La autoridad evangélica será siempre la autoridad de aquel que se dispone a servir, a vivir y a estar para que otro reciba beneficios. No es la autoridad de un cargo, es la autoridad de una vida entregada. Por eso, la palabra clave en todo este capítulo 5 es la palabra servicio. En torno a la palabra servicio van a girar la autoridad y el poder. Y aunque es un texto que hemos estudiado muchas veces, hoy lo vamos a estudiar desde el poder, la autoridad y el servicio. En esta historia aparecerá gente de mucho poder. Aparecerá, el primero que aparecerá con poder es Naamán. Y ahí se dan todas las cualidades poderosas de Naamán. Aparecerá también otra persona de poder que es el rey de Siria, ante quien Naamán fue a presentarse y a pedirle que le mandara una carta o le enviara a Israel para ser sanado de su lepra. Y aparecerá en el versículo 7 otra persona de poder, que es el rey de Israel. Este es el poder. Pero resulta que el poder no tiene ninguna eficacia para resolver problemas. Fíjese bien esto. Todo líder, todo pastor que apele al poder de un cargo para llevar la obra de Dios será incapaz y estará constantemente cayendo en la esterilidad y provocando un ministerio muerto, porque el poder no resuelve nada. Aquí hay un problema grave que se nos anticipa en el versículo 1. ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? La lepra de Naamán, ese es el problema. Ese será como el punto, uno de los hilos fundamentales que va a correr el relato es que desde el versículo 1 hasta el versículo 27, la historia termina con lepra, comienza con lepra y termina con lepra. Hay un problema aquí, hay un problema humano, hay un problema social, hay un problema que impide a la persona poder desenvolverse plenamente. Hay una realidad que le humilla, que le avergüenza, que le segrega, que minimiza sus capacidades, que le roba el éxito a todo lo que ha logrado. Hay aquí algo que impide a Naamán poder disfrutar plenamente todo lo que ha alcanzado en la vida. Tiene lepra. Y eso mata todo. Ahora, ¿quiénes pueden resolver ese problema? ¿Quiénes pueden abordar ese problema? ¿Tiene salida? ¿Tiene solución? ¿Tiene respuesta? Parece ser que sí. Pero no donde creemos que tiene salida. No donde pensamos que tiene salida. Las personas que quieren resolver problemáticas humanas desde el poder nunca van a resolver nada.
Pastores y líderes de una iglesia que quieren resolver problemas de sus áreas ministeriales, de sus zonas o de sus ministerios particulares, queriendo imponer porque es el pastor, no va a resolver nada. Al contrario, va a agudizar la crisis de su zona. Y yo invito a todos los pastores a revisar su zona durante el último año de servicio. ¿Ha sido una zona a la que usted ha inspirado? ¿Ha levantado gente que se siente inspirada, animada, fortalecida y dice: no, yo así quiero ser, no, yo eso quiero para mi vida, no, yo a eso le voy? ¿O ha creado una zona, una comunidad o un ministerio donde lo que hay son atropellados, dañados, lastimados, humillados, avergonzados, aplastados, porque usted, en lugar de ser inspiración, es un tractor que va pasando encima de toda la gente? ¿Están entendiendo? ¿Quiere el Señor hablarle esta noche? Pastores y líderes, predicadores de zona, predicadores de chiquis, de conexiones, de columnas. El poder no resuelve nada. Esta historia va a llegar a callejones sin salidas. Fíjense que cuando leamos la historia vamos a encontrar que la historia va bien bonita, pum, 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 de repente se detiene y el poderoso no puede hacer nada. El poder siempre llega a un callejón sin salida. Y de repente aparece otro tipo de persona que abre de nuevo la historia, la apertura a la esperanza, la apertura a nuevas posibilidades. Son las personas que realmente tienen autoridad y son personas que están al servicio, los que van abriendo una historia que el poder va cerrando. Vea conmigo esto. Versículo 1. Se nos describe a Naamán. Y era jefe, era hombre de prestigio, gozaba del favor del rey, era un soldado valiente. Y ¡pum! Llegamos a un callejón sin salida. ¿Qué pasaba? Era leproso. Poderoso, pero leproso. ¿Y qué salida hay? Pues ninguna. El poder ahí topó. El poder no resuelve nada. El poder no es capaz de resolver nada. Dame un poquito de monitores, por favor. Ahora, en el versículo 2, la historia se abre. En el versículo 1 se llega a un callejón sin salida. Pero en el 2 se abre. ¿Y quién aparece ahí? ¿Quién aparece en el 2? No aparece un poderoso. Aparece una esclava, aparece una servidora, aparece una criada. Y dice: en cierta ocasión. Fíjese cómo la historia llega a un tope, y cuando llega a ese tope aparece alguien que vuelve a abrir la historia. Naamán no se queda con que era leproso, sino que aparece alguien que abre una puertecita y parece dar una salida, y la historia prosigue. ¿Me van siguiendo? Los sirios habían salido a merodear y capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada, la hicieron esclava, la hicieron sierva. Y fíjense bien, desde esta muchachita sierva, la historia vuelve a abrirse. Una historia caduca, una historia se pudo pasar diciendo toda la vida de Naamán. Lo que se dice de Naamán en el versículo 1 era esto y esto y leproso.
Y pasaba otro año y se podía decir lo mismo. Y pasaban 5 años y se diría lo mismo. Pasaban 10 años y se diría lo mismo. Hasta que aparece alguien. Y abre una puertecita. Un día, la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría. Segunda mención de la lepra. En la primera es como topar contra el muro. En la segunda mención es una puertecita de esperanza que la joven abre. Y la historia puede continuar. Naamán, entonces, se pueden seguir diciendo cosas de Naamán. Y dice el rey: Naamán fue a contarle al rey. Aquí está el asunto. El poderoso fue a contarle al más poderoso. ¿Verdad? Aquí entra el poder, ya no la autoridad. ¿Me van siguiendo? Y el rey le dice: sí, mandaré una carta. Y Naamán, que cree que puede comprar con su poder, los que creen que el dinero lo resuelve todo, ese lleva 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Que esta será otra línea. Los que están afuera, como Naamán, y se mueven en la lógica del poder, creen que con dinero pueden resolver su problema. Pero eso no es solo para los que están afuera, también hay gente que está adentro y cree que con dinero se puede resolver el problema. Y este es Giezi, que está en el mismo corazón del siervo de Dios, pero su mentalidad no tiene nada que ver con el hombre de Dios. No por estar a la par del hombre de Dios, usted refleja los valores del hombre de Dios. No por estar a la par del hombre de Dios, usted entiende y encarna los valores del hombre de Dios. Usted puede estar a la par y su corazón ser movido por la codicia, por el poder, y no por la autoridad ni los valores de servicio del hombre de Dios. ¿Están oyendo? No oigo amenes. ¿Y a dónde va Naamán después de ir al rey de Siria? Pues se va a otro rey, a otro poderoso. Y cuando va de un poderoso a otro poderoso, el poder vuelve a llevarlo a un callejón sin salida. La historia vuelve a cerrarse. ¿Por qué? Porque el rey de Israel, en el versículo 7, exclama su impotencia para resolver el problema de Naamán. ¿Acaso soy yo Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjese bien que me está buscando pleito. Aparece otra vez el tema de la lepra y otra vez se cierra la puerta. El rey no puede hacerlo. Naamán queda hasta aquí. Ha vuelto a llegar a un callejón sin salida. Y la historia parece que se detiene. Pero así como en el versículo 2, en el versículo 8, alguien vuelve a abrir la puerta para que la historia prosiga. Y no es un poderoso, es el siervo, es el hombre de Dios, es aquel a quien sirve, quien sirve al Señor. Y dice: cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. El que tiene autoridad siempre le está sacando llave a los callejones sin salida de la historia. El que tiene la autoridad de Dios
siempre está aperturando caminos nuevos, inéditos, esperanzadores, cuando la cosa ha llegado a estar cerrada. El que tiene la autoridad de Dios no es el que manda. El que tiene la autoridad de Dios es el que abre nuevos caminos. Claro, tendrá una voz de mando, pero no será la voz de mando la que decida todo, porque de hecho, ¿qué va a hacer el rey de Israel? Pues lo que el profeta dice. Lo está mandando, en pocas palabras, cuando le dice mándemelo, mándeme ese hombre. El poder obedece a la autoridad, aunque la autoridad no siempre va a obedecer al poder, pero el poder obedece a la autoridad. Mándemelo. Y el rey pues lo va a hacer porque él es incapaz. Porque la autoridad es capaz de resolver problemas que el poder no puede resolver. Porque la autoridad tiene que ver con las capacidades divinas para obrar en la vida del otro. La autoridad tiene que ver con la palabra divina para guiar a otro. La autoridad se mueve en el plano divino. Y allí el rey es incapaz de entrar. Cuando le dice mándemelo, entonces la historia no llega al final, la historia continúa. Pero otra vez, Naamán se presenta a la casa de Eliseo, pero su actitud es la de un poderoso, y su mentalidad es la de un poderoso, y la manera en que él cree que el hombre de Dios debe hacer las cosas es la de un poderoso. Y mientras no renuncia a la mentalidad de poder, volverá otra vez al callejón sin salida. Y por tercera vez, Naamán encontrará en su vida un callejón sin salida. Y dice el versículo 11, Naamán se enfureció y se fue quejándose. Y comienza a decir cómo cree que tenía que haber actuado el hombre de Dios. Versículo 12. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podía zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta. Otra vez, callejón sin salida. No se resuelve. Va de regreso frustrado. Va sin resolver lo que ya conocíamos en el versículo 1. Porque la arrogancia del poder no nos permite tener la humildad de escuchar la palabra y seguir la palabra. La altivez del corazón, la lógica del poder no nos permite bajarnos del pedestal en que nos hemos subido y escuchar la palabra limpia y cumplirla prontamente. Porque nos creemos que Dios tiene que obrar como yo quiero, Dios tiene que hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero. Las cosas Dios las debe de hacer como yo creo que deben hacerse. Y volvemos a llegar al callejón sin salida. Y otra vez vuelven a aparecer personas que no tienen poder. ¿Quiénes aparecen? Los criados. Entonces sus criados se acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con mayor razón, si lo único que le dice a usted es que zambulla y quedará limpio. Y por fin Naamán se deja llevar por la gente que tiene autoridad. Y la gente que tiene autoridad es la gente que está sirviendo. Si usted quiere dejarse guiar por alguien, primero vea si está sirviendo. ¿Estás trabajando en la obra? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás poniendo tu vida al servicio de Dios? ¿El que sirve te está guiando? ¿O te sirve el de la cantina, el del chupadero? Él te está guiando. ¿Ah?
o el chero de la esquina de la colonia, él te está guiando. ¿Quién te guía? Los que van a intervenir en la vida de Naamán para abrirle de nuevo una esperanza a la constante cerrazón de su historia, es gente que está en condición de servicio. Y Naamán por fin obedece y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Y ahora ese hombre, general, poderoso, amigo del rey, llega al punto que todos deben llegar. Naamán se volvió, versículo 15, y se presenta ante el hombre de Dios y dice: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo. ¿De quién? ¿Qué es Naamán ahora? Ya no es poder, hoy es autoridad. Porque hoy ya no es el general, ya no es el amigo del rey, ya no es el que ha ganado 1000 batallas. Hoy es servidor. Y es irónico porque todos queremos llegar a ser generales, cuando el texto nos invita a dejar de ser generales y a ser servidores. En el mundo evangélico existe esa bayuncada de decir los generales de Dios. Es gente tonta que no entiende el poder ni la autoridad. Los generales de Dios. ¿Cuáles generales? ¿Ah? Esas son formas ridículas de hablar de autoridad y poder en la vida de una iglesia a la que somos convocados no a ser generales, sino servidores. El relato va entonces de general a servidor, contrario a mucho loco en la iglesia evangélica que quiere ir de servidor a general. Y ahí hay muchos pastores dundeando con estas cosas, que son generales, dicen ellos. ¿Enfermos? Eso es lo que son, enfermos. No. Esta es la lógica del relato. Llegar a ser servidor. Que los cargos que ocupemos sean solo una cuestión formal y que el nominativo que nos distinga es servidor. Que no tengan que obedecer porque tengo tal cargo. No, que si van a obedecer es porque se sienten inspirados por una vida de servicio, una vida de trabajo, una vida en la que abrimos esperanzas para otros. Una vida en que cualquier persona que se encuentre con usted en su camino experimente la posibilidad de potenciarse, de esperanzarse, de inspirarse y de ser promovido. Que toda persona que se encuentre con usted en la vida, después de hablar con usted, se sienta inspirado a hacer cosas mayores. Eliseo le dice, y aquí está el corazón del texto, de todo el relato: tan cierto como que vive el Señor, ¿a quién? Yo sirvo. Eso es Eliseo, un siervo, un servidor. Y todas las capacidades que él tendrá para intervenir en la vida de las personas y bañarlas de la gracia de Dios es porque él es servidor.
Y todo lo que se va a narrar que Eliseo hará con los hijos de los profetas, con un pueblo que está enfermo, con un pueblo que está hambriento, con una viuda que no tiene para aquello, que se le muere a alguien, y todo lo que él hará para beneficiar a todos aquellos que se encuentran con él, es en virtud que es un siervo de Dios. Y el siervo de Dios lo que hace es dispensar la gracia divina en la vida de los demás. La esencia del siervo es que los dones y las capacidades divinas, como buen administrador, las ministra para bendecir a los demás. Ese es el siervo. Y Naamán le quiere dar esto. No, dice: yo sirvo a Dios. Es Él quien ha obrado en tu vida. Hay algo que el servidor debe por naturaleza tener en su corazón: no robarle ni un centímetro de la gloria de Dios. Cualquiera de ustedes que se llenen la boca con el yo, usted no es siervo de Dios. Cualquiera que a flor de trompa tenga el yo más que el Señor, no, usted no es siervo. Es que ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos para quitarle a Dios un centímetro de la gloria que a Él le pertenece, si somos el resultado de la purísima gloria de Dios? Somos fruto de la purísima gracia de Dios. No he hecho nada. Él llegó y tiró su manto así, de gracia. ¿Cómo le voy a robar? ¿Cómo me voy a apropiar? ¿Cómo voy a tomar algo que le pertenece solo a Él? Cuando Eliseo se resiste a recibir de Naamán algo, está diciendo: es que yo no lo he hecho, lo ha hecho aquel a quien yo sirvo. Muchos de los pleitos e incomodidades que hay en la vida de la iglesia es porque hay gente que siente que no recibe el mérito ni el reconocimiento que debe a lo que hace. Y quiero decirle que si ese es su caso, está equivocado. Dios nos libre de recibir méritos. Aquí no andamos premiando a nadie, que vamos a elegir la servidora del año. ¿Cuál servidora del año? Que vamos a elegir al más consagrado. ¿Qué es eso? Aquí no vamos a andar premiando a nadie, ni entregándole placas a nadie. Tal vez una placa de Ciandacholco le podemos ayudar a comprar, ¿va? Pero que vamos a reconocer los 20 años de servicio, no, que le premie el Señor en aquel día, porque es a Él a que está sirviendo. Que me reconozca el Señor en aquel día, si Él quiere, y si no, me basta con servirle. Deje de buscar glorias humanas, ni reconocimientos humanos. Que le reconozca el Señor. El hombre termina, versículo 19, ¿en qué termina la historia de aquel hombre? ¿Qué le dice Eliseo? ¿Puedes irte? Hoy sí estás completo, papá, le dice. Hoy sí. Hoy sí. Tu historia no es callejón sin salida. Tu historia hoy es plenitud. ¿Y quiénes hicieron posible en la vida de Naamán llegar a esta plenitud? Dejarse guiar, aunque le incomodaba por momentos, por siervos. La sierva de su casa, el siervo de Dios, los siervos que caminaban con él. Y cada vez que se dejó guiar
por el poder, siempre llegó a donde no tenía que llegar. ¿Qué quiere usted? ¿Qué busca usted? Y ahí estaba otro que era un servidor de mentiras. ¿De dónde viene? Le pregunta en el 25 Eliseo a Giezi. Y tiene la osadía de decir, ¿qué? Versículo 25. Su servidor no ha ido a ninguna parte. ¿Qué servidor es ese? ¿Servidor falso, ficticio, que busca la gloria humana, el reconocimiento humano? ¿Y qué encontró él? La lepra que dejó aquel. El que era leproso hoy es servidor, y el que era servidor hoy es leproso. Si no valora el servicio y se mantiene en el servicio y vive para el servicio, las cosas no van a caminar bien si no es en el servicio al Señor. Y díganme todos, si no sirven al Señor, las cosas no les van a caminar bien en la vida. ¿Que quiero que sirvan aquí? No, hombre, puede ir a servir donde usted quiera. Si quiere, aquí, si le gusta aquí, vaya a servir allá, pero sirva. Ponga su vida al servicio de Dios, porque estar pasivo, haragán, perezoso y sin servir no le va a llevar a ninguna parte. El servicio es el alma de la paz. El servicio es el corazón de hallar plenitud. Jeremías. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Yo como siento que no son promesas, no dicen amén, va. Llegamos a Jeremías. Y aquí vamos a corregir una traducción para poder entender el texto de Jeremías en continuidad con segundo libro de Reyes 5 y preparación para Marcos 11. En el versículo 6 yo le respondí: ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven. La palabra hebrea nahar no significa joven. No hace referencia a una edad o a una etapa de la vida. La palabra nahar hace referencia a una condición social. Quizás la mejor traducción sería: no digas soy un don nadie, que es una palabra que expresaría en nuestro lenguaje mejor el sentir de la palabra hebrea. Jeremías no está respondiéndole a Dios que no puede porque es joven. No, que no puede porque Él es nadie. Yo no soy nadie, Señor. Yo no puedo. No soy nada, no soy nadie. Es una persona socialmente vulnerable. Esa es la palabra, que es la que se usará para hablar de Ruth y Noemí cuando llegan desprovistas, abandonadas, desahuciadas prácticamente a Belén. Es un huérfano, es un desprovisto de protección. Es alguien que está subordinado debido a sus condiciones sociales. En pocas palabras, lo que Jeremías dice: Señor, yo no soy nadie, en mí no te fijes. Yo no tengo capacidad de hacer nada.
Si allá tenemos al general que creía que lo podía hacer todo, pero no podía hacer nada al final con su lepra, aquí tenemos a alguien que se cree incapaz. Y son los dos extremos que hay en la vida de la iglesia. Los que creen que son los cachimbones de la iglesia, ¿verdad? Que son los que todo lo pueden, que se las saben todas. Jalisco nunca pierde. Y hay algunos aquí, viejos, jóvenes y medios, peludos y pelones, cheles y gordos, blancos y colochos, que creen que todos lo saben, que creen que nadie les puede decir nada. Son los nada más que creen que todos lo pueden, pero tienen una lepra que no los deja avanzar. No pasan de lo mismo. Y hay otros que se sienten incompetentes, otros que creen que son incapaces, otros, no, yo no, es que fíjese que yo no puedo, es que fíjese que a mí me tiemblan las patas, es que mire, usted se sabe. Al servicio le estorba los que creen que son los más pencones y los que creen que son los más inútiles. Y Naamán y Jeremías nos van a enseñar que si llegamos a la condición de ser siervos, no es porque podamos o no podamos, sino que es por la gracia de Dios que opera en nosotros. Están aquellos que se creen los que todo lo saben y andan corrigiendo a medio mundo, y que creen que se las pueden todas de todo, eso no es así, y regañando a medio mundo, ¿va? No instruyen, no enseñan, no acompañan, sino que solo andan achicando a los demás que no están haciendo bien las cosas. Su experiencia, su conocimiento y su capacidad adquirida no está al servicio de enseñar a otros, sino que está para andar achicando a otros. Ese es un Naamán. Y hay Naamanes aquí. Y hay otros que son tan susceptibles, tan frágiles, que con algo que mira le dicen, ay, sí que yo no puedo. Ay, sí que yo no. Nadie podrá ejercer autoridad de Dios en la comunidad si no es por la experiencia de Dios en la vida de esa persona. El que se cree el macizo nunca podrá ser servidor hasta que se baje de ese pedestal y sea servidor. Y nunca podrá ser servidor aquel que cree que no es nada. Ambos solo pueden llegar a ser servidores por la gracia de Dios, por la bendición de Dios, por la manifestación de Dios. ¿Y qué hay que tener claro? Bueno, antes que te formaras en el vientre, yo ya te conocía. ¿Qué quiere decir? No hay en ti ninguna limitación que Dios no conociera antes de ti. No, es que mire, fíjese que yo no, porque yo tengo cositas. Y usted cree que Dios no se puede esas cositas. ¿Ah? Es que mire, fíjese que yo viera que yo no logro superar una de mis cosas que tengo. Es que mire, yo no puedo servir porque mire, fíjese que yo de repente digo malas palabras, ¿va? Por eso no me meto a servir, porque ¿para qué voy a poner en mala obra? ¿Y usted cree que Dios no sabía eso? ¿Ah? Ay, es que mire, yo soy muy novia. ¿Y usted cree que Dios no sabía eso?
Es que mire, fíjese que yo soy muy, que me encanta el chupe. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. No está en usted, pues. No es porque usted pueda. Antes que había adquirido las mañas que adquirió en la vida, Él ya lo había elegido. O sea que su servicio no tiene que ver con que usted sea digno. Es más, en el servicio usted va a mejorar su conducta, Dios mediante. En el servicio usted se va a ir perfeccionando, así lo quiere el Señor. Porque no puede seguir con patas de elefante, hermanito. Se va a ir mejorando el servicio. Pero antes ya lo había elegido. Así que no hay en usted nada tan malo que sea obstáculo para que Dios no le haya llamado. Ni es tan bueno para creer que es mérito suyo, ¿no? Y antes que nacieras, ya te había apartado, ya te había consagrado. Imagínense qué tremendo el Señor, ¿no? Antes que naciera, ya te había consagrado y te había nombrado profeta para las naciones. El problema no es Dios. Por parte de Dios, yo aquí estoy, démosle. Somos nosotros. Ay, Señor, es que yo no puedo. Pues sí, no es el Señor, es usted. Es usted que anda dundeando. Es usted que no ha definido prioridades. Es usted que no ha definido a quién sirve. Es usted que no ha definido lo fundamental en su vida. Es usted que anda pajareando. Pero por parte de Dios, démosle, dice. Yo aquí estoy. Yo te había elegido, te conocía, te nombré, te consagré. Démosle. El problema no es Dios. El problema es que usted anda de tatarata. No, Señor, yo no puedo. ¿Y por qué no podemos? Dígale usted, yo no sé, usted, ¿por qué no sirve? Dígale por qué no sirve. ¿Por qué no podés? Te pregunto el Señor esta noche. Los que no están sirviendo, ¿por qué no podés? No me diga a mí, porque yo soy el mensajero nada más. ¿Por qué no estás sirviendo? No es porque Él no te haya conocido, no es porque Él no te haya elegido, no es porque Él no te haya nombrado, no es porque Él no te haya considerado. Es porque tú sigues diciendo no porque. Entonces, la desorientación no está en Dios, está en nosotros. Ahora, si tú tomas el servicio, el Señor te dice, versículo 8, no le temas a nadie, porque yo estoy contigo. No es una promesa al aire, es para los que han decidido ir donde el Señor dice y decir lo que Él ordene. No es que usted va a decir, ay, yo me tomo esta palabra. No. ¿Está sirviendo? No, aprende para usted. ¿Así? Ay, pero es que una palabra que yo quiera. Si la quiere, sirva. Es que Él dice, yo estaré contigo. Ay, sí, papá. No, está sirviendo. Es que estos quieren promesa y no quieren servicio. Su abuelita les diría el Señor. Por eso en el libro de los Salmos hay una frase que se repite constantemente. Y es chiquita la frase. Los que. Ahí está, búsquenla. Los que. Dios será luz
para los que le buscan, para los que le siguen. Hay una serie de bendiciones para los que. No es así por así, hermanito. No es que por su linda cara, ay, esa promesa es para mí porque soy guapa. Nah, ve. Ahorita, expresé en 10 años, toda arrugosa. Ay, yo que soy guapa, pero de que esté todo pelón en 10 años. Y algunos ya lo están. O sea, que no es porque usted diga, ay, es que yo. No. Es para los que temen al Señor, los que buscan al Señor, los que aman al Señor, los que confían en el Señor, los que se deleitan en la ley, los que. ¿Está usted ahí? Son suyas las promesas. ¿No está ahí? Pues no es para usted. Y si la quiere, métase entonces. Eso es lo que dice la palabra. Estaré contigo, no temas. Pero vas a ir donde yo diga. Vas a hacer lo que te diga. Y vas a decir lo que diga. Vas a ser mi siervo. Y si sos mi siervo, yo te cubro. Sos mi siervo, yo te respaldo. Sos mi siervo, yo estoy contigo. ¿Están oyendo, hermanitos? El servicio. El servicio nos hace ser parte de los bienes divinos. Vayamos al Evangelio para ver la lectura de esta noche. O sea, voy a empezar a predicar, quiero decirles. ¿Ustedes creen que es chiste? La autoridad. ¿Para qué el reloj? La autoridad. Jesús es cuestionado por su autoridad. ¿Con qué autoridad haces? ¿Y quiénes le preguntan eso? ¿Quiénes le preguntan eso? ¿Ah? Los maestros de la ley, los jefes de los sacerdotes y los ancianos. O sea, los que tienen poder. Los que tienen poder. Quieren indagar y con qué autoridad tú haces lo que haces. Jesús no tiene el poder de ellos. No tiene un poder en la estructura del Sanedrín. No es fariseo, no es sacerdote, no es doctor de la ley, no es nada de eso. No tiene poder económico, no es de las familias adineradas de Jerusalén. Viene de un pueblucho, de un caserío llamado Nazaret, de una zona de gentuza llamada Galilea. Pues no es alguien importante, no es alguien de poder, pero tiene algo. Tiene algo que la gente dice, es que este habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Y quién es este que los vientos le obedecen? ¿Y quién es este que los demonios le hacen caso? Jesús intriga porque tiene una autoridad para hacer cosas y se preguntan de dónde le viene esa autoridad. ¿De dónde le viene ese poder? En el relato Jesús ni siquiera les va a explicar porque ellos no están dispuestos realmente a entenderla. Y segundo, porque a lo largo del Evangelio Jesús ha querido explicar de dónde viene su autoridad. Y brevemente vamos a leer así rapidito capítulo 8. Capítulo 8, 31.
Luego comenzó a enseñarle. ¿Está conmigo ahí? El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley, los que le están preguntando allá. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí hay una mala traducción del griego en el versículo 33. Jesús no le dice a Pedro, aléjate de mí. La traducción debe ser, ponte detrás de mí. Esa es la traducción, esa es la palabra. Jesús no le dice, aléjate de mí. No, no. Ponte detrás de mí. Jesús lo invita a aprender el camino del servicio siguiéndole a Él. Hay gente, y de hecho yo comentaba una publicación del pastor Portillo un día de estos, porque a la gente le gusta hablar que Dios haga esto en mí, que Dios haga lo otro en mí, que Dios, pues sí, como que Dios obrara en vivo y en directo, ¿va? Y yo le comentaba, sí, pero todo eso se lleva a cabo en un proceso de discipulado de la persona que Dios ha puesto para guiar al pueblo. Y decía este muchacho, o sea que ya no es Dios quien guía, pues, ya es el hombre. Yo le dije, tenés que leer más la Biblia, ¿va? Porque la gente quiere que Dios obre así como en vivo y en directo, sin mediaciones. No, así no obra Dios. Dios siempre obra a través de, siempre. Es un misterio que tenemos en la Biblia. Que me guste o no me guste es otra cosa, pero que cómo obra Dios, como la Biblia lo dice. La gente cree que del cielo Dios va a hacer una varita mágica, vaya, ¿a dónde estás? Digo, ahí te mando la instrucción que necesitas. No, es un aprendizaje, es un discipulado. Por eso Jesús dijo, síganme, empiecen a aprender conmigo. Eso es el Señor. Y la mismita frase es la que sigue en el siguiente versículo, solo que en una ha sido traducido aléjate de mí y en la otra ha sido traducido correctamente. Entonces llamó a la multitud y les dijo, si alguien quiere ser mí, si alguien quiere venir en pos de mí, significa, y es la misma frase que ha sido traducida aléjate de mí. No es agarrando su camino como usted va a crecer, hermanito, hermanita. Es entrando en discipulado. No es que a mí nadie me dice nada, que ya no. Mire, si usted no está dispuesto a seguir directrices, aprendizajes y procesos, usted no será nunca un discípulo, ni va a aprender nada, y será un estorbo siempre, para usted mismo en primer lugar, estorbo para usted mismo. Por eso Jesús dice, vayan por el mundo y hagan, ¿qué? Discípulos. Él no dijo hagan cristianos, hagan discípulos. Enséñenles. Enséñenles lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto enseña también a otros.
y que estos sean idóneos para enseñar a otros. Esa es la cadena del discipulado, de la enseñanza, de la transmisión. Un principio que en el mundo evangélico se ha perdido: la transferencia, la transmisión. Jesús lo estableció. Yo les he enseñado, vayan ustedes a enseñar. Lo que yo les di de gracia, vayan a darlo de gracia. Yo los discipulé a ustedes, ahora vayan a discipular ustedes a otros. No es que Dios va a bajar ahí volando. ¿Qué querés? ¿Madurez? No, hermanitos. Son procesos de crecimiento mediados por personas que Dios ha puesto en la vida de la iglesia para ayudar a forjarlo, a formarlo, a prepararlo y a capacitarlo. La niña no le dijo: si mi Señor fuera a bañarse en el Jordán. No, eso no le dijo la niña. ¿Qué le dijo la niña? Si va donde el profeta que hay en Samaria. Se lo dijo desde el principio, pero como su poder y su mentalidad loca se fue por el rey. Como que si eso le había dicho la niña. Y la sanidad llegó por la mediación de esas personas que intervinieron con su servicio hasta terminar en paz. Aquí hay muchos que yo solito, a mí nadie me forma. Por eso son deformados. Por eso son fenómenos algunos, pero no por fenomenales, sino porque son deformes, pues. Y algunos hasta físicamente ya. Porque no se dejan formar. No se dejan conducir. No se dejan enseñar. Por eso no pasan de lo mismo. ¿Cuánta gente he tenido yo aquí diciéndole: mire, haga esto, haga lo otro, vaya aquí, renuncia a esto? Pero no, un necio, burro. Ahí están todos desorientados y perdidos. ¿Por qué? Porque no se dejan formar, no se dejan guiar, no se dejan orientar. Con que yo, que ya tengo 30 años de ministrar a este pueblo, necesito ser orientado. Y ahora usted, que es un gatillo, hermanito. Y no es gatillo de cariño, es gatillo de que por gusto, pues. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque no se ha dejado formar. Como dice Efesios, Él puso apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas para equipar a los santos, para equiparlos, para formarlos, porque son como diamantes pero en bruto, y hay que irlo sacándoles las medidas, los cortes, hasta que quede un diamante preciosísimo. Pero eso no es de un día, ni con lija, no. Pero no se dejan formar. Se creen autosuficientes, independientes, y que nadie les puede decir nada, porque son de papel. Y con una cosita, ya no voy aquí porque ese viejo tan bravo. Bueno, y sigue diciendo el Evangelio, capítulo 9. Aquí vamos a ir cerrando ya. Dice el capítulo 9: llegaron a Capernaum, 33. Cuando ya estaba en casa, Jesús le preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí
¿Quién era el más importante? Imagínense las discusiones de alguien que no tiene la vocación del servicio. ¿Quién es el mero mero? Es como que digan, ¿quién es el mero mero después del siervo? No he entendido el servicio. ¿Quién es el mero mero después del líder de este ministerio? No he entendido el servicio. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Capítulo 10, versículo 35, 10:35. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron. Ustedes ya saben lo que le pidieron. Voy a lo que Jesús dice. Así que Jesús les llamó 42 y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Los abusadorcitos que hay a veces en la iglesia. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. El que quiera hacerse grande, mega en griego, el que quiera ser mega, ¿qué debe ser? Diácono, servidor. ¿Querés ser Megatrón? Bueno, sé servidor, pues. No sos Megatrón porque pareces barril, no. Si sos servidor. Pero, y el que quiera, 44, el que quiera ser el primero, protos primero, deberá ser esclavo de todos, dulos, esclavo. ¿Querés ser mega? Sé diácono. ¿Querés ser proto, lo primerito, prototipo, arriba, adelante? Bueno, sé esclavo. Esa es la autoridad. La autoridad no es la autoridad de ser maciza, sino la autoridad de estar dispuesto a hacer que otros lleguen a la plenitud, a la paz. Que otros lleguen a experimentar florecimiento espiritual. Pero si después de hablar con usted la gente se marchita, no, hombre, usted es veneno. Usted fumigación es que mata. No es savia del espíritu. Si después de hablar con alguien la gente queda toda hinchada, usted es chichicaste, no friegue. Mejor así póngase hermano chichicaste, hermana chichicaste. No es servidor. Pero si la persona queda consolada, animada, fortalecida, yo quiero seguir, yo voy a trabajar ahora más, voy a leer más la palabra, voy a buscar de Dios. Hey, usted es siervo. ¿Cuál es su efecto en los demás? Ese es el asunto. ¿Qué produce en los demás? ¿Cuál es su autoridad para producir paz, plenitud en la vida de los demás? Eso fue Jesús y eso debemos ser también nosotros. Puestos de pie, hermanitos, hermanitas, pídele al Señor ser una persona siervo, sierva. Es la manera en que usted se dispone para los demás. Es la manera en que usted es útil. Es la manera en que usted inspira a otros, es canal de bendición. Es la manera en que usted conduce a otros a una vida abundante. Padre, perdona cuando nos confundamos y ayúdanos para ir dejando a lo largo de nuestro camino gente que va floreciendo en la vida con tu gracia salvadora. Y no gente
que va dejando plantas aplastadas en su camino. Ayúdanos a ser siervos, a ser siervas, no generales, siervos. Ayúdanos a llenar de vida todo cuanto toquemos, porque estamos inmersos en esa vida que viene del trono de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. No se pierda mañana jueves. Hay dos cosas especiales de Dios para usted.